Para millones de personas, Federica Peluche es simplemente la típica madre neurótica y mandona de la televisión mexicana. Un alivio cómico exagerado sobre los problemas matrimoniales. Pero, si dejamos de reírnos por un segundo y analizamos sus acciones con frialdad, la realidad es aterradora. Mitomanía, cleptomanía, manipulación psicológica, negligencia materna absoluta, e incluso crímenes que rozan el secuestro, la zoofilia y el asesinato. Detrás de ese peluche rosa se esconde uno de los personajes más perturbadores, disfuncionales y peligrosos de la comedia televisiva. Hoy vamos a desmenuzar el oscuro expediente criminal y psiquiátrico de Federica Dávalos. Para entender la psicología de Federica Dávalos, primero debemos viajar a sus orígenes. Federica nació alrededor de los años 70 en Ciudad Peluche. A diferencia de la precariedad en la que vive actualmente, ella y su hermana Lucrecia crecieron en el seno de una familia de muy buenos recursos económicos. Su futuro parecía prometedor. De hecho, desde joven, Federica demostró una gran elocuencia y una enorme habilidad persuasiva para las ventas y las presentaciones. Sin embargo, el verdadero molde de su carácter neurótico y dominante estuvo en su propia casa. Federica creció bajo el ejemplo de su madre, Francisca, quien era nada más y nada menos que la campeona del torneo de reclamos femenil en los años 70. Federica no solo heredó esta conducta, sino que la perfeccionó, convirtiéndose años más tarde en tricampeona del mismo torneo, aunque cabe destacar que uno de esos títulos no fue del todo legítimo. Pero las cosas comenzaron a torcerse durante su adolescencia y su paso por la preparatoria. Al tener dinero gracias a sus padres, Federica se convirtió en el blanco de las envidias de sus compañeras debido a su ropa y accesorios. Esto generó un resentimiento que estallaría en el futuro, cuando sus recursos económicos ya no fueran los mismos, siendo descrita en esa época escolar únicamente bajo adjetivos negativos. Durante esta etapa, tuvo un par de noviazgos notables. Uno con un millonario llamado Arsenio y otro con Nazario Buenavista, un chico con lentes e imperfecciones en la cara que más tarde se convertiría en un famoso escritor de literatura erótica, cuyas obras, supuestamente, se basaron en los encuentros que tuvo con Federica. Entre estas relaciones también tenía escapadas con traileros y citas algo turbias con otros hombres, donde incluso escapaban de la policía. Tras un encuentro sexual de apenas 38 segundos, utilizando una bolsa de cacahuates y una liga como preservativo, Federica queda embarazada de su primera hija, Vivi. El padre era el carnicero, pero en los papeles firmados en el hospital era Ludovico Peluche, un hombre a quien ella siempre consideró un fracasado. Su madre siempre le repitió que ella merecía algo mejor, pero también sabía que su hija jamás podría estar con alguien que no fuera tan iluso y con tan poca autoestima como Ludovico. Fue así como la familia Dávalos orquestó una boda forzada, donde un suegro armado con una escopeta amenazó y obligó a un Ludovico completamente ebrio a casarse con Federica, sellando así el destino de ambos en un matrimonio basado en el sometimiento, el miedo y la frustración. Lo primero no es un crimen, pero se podría decir que es la madre del deterioro mental de Federica. En el capítulo 28 de la temporada 1, Federica confiesa que fue cercana a Sergio Andrade hace unos años. Luego, en el capítulo 34, Ludovico cuenta que tanto ella como su hermana fueron Chica Andrade en su adolescencia. Que por si no lo sabes, Andrade es similar a Jeffrey. Ya sabes a lo que me refiero. La psicología criminal nos dice que las víctimas de abusos severos a temprana edad suelen desarrollar trastornos de hipersexualidad, vacíos emocionales crónicos y una necesidad patológica de control para no volver a sentirse vulnerables. Federica no es mala porque sí. Su mente quedó profundamente dañada en su adolescencia, y esa codependencia destructiva, esa violencia con la que somete a Ludovico,
y su incapacidad para conectar sanamente con el mundo son las secuelas vivas de un trauma. Empecemos con el maltrato sistemático hacia Ludovico. Federica no solo lo insultaba y denigraba diariamente para destruir su autoestima y mantener el control, sino que la violencia física escaló a niveles criminales. En la serie se menciona que, en un arranque de celos, Federica golpeó tan fuerte a Ludovico que lo dejó en coma durante 3 meses. Legalmente, esto no es un chiste de parejas. Es el delito de lesiones graves que ponen en peligro la vida. Un crimen que amerita años de prisión. Sin embargo, el acto más oscuro y despiadado de Federica ocurrió apenas nació su primera hija, Vivi. Con tan solo unos días de nacida, Federica y Ludovico decidieron deshacerse de ella, internándola en una clínica psiquiátrica, donde la abandonaron por 11 largos años, sin una sola visita, que la llevó a cometer el delito de abandono a su propia bebé. Desde una perspectiva psiquiátrica, es muy probable que Federica haya sufrido un cuadro severo de depresión posparto, con rasgos psicóticos o un rechazo materno patológico. Atrapada en un matrimonio forzado, con un bebé prematuro y cargando sus propios traumas de la adolescencia, Federica fue incapaz de crear un vínculo con su hija. Para ella, Vivi era el recordatorio viviente de que su vida estaba arruinada. Lo más perturbador es lo que ocurrió después. Durante los 11 años que Vivi estuvo encerrada, la familia Peluche experimentó su mayor estabilidad económica. Este hecho reforzó una idea terrible en la mente de Federica: la fantasía de que, sin su hija, a la familia le iba mejor. Al internarla, Federica eliminó la fuente de su frustración y justificó su negligencia. Cuando Vivi finalmente regresa a casa, Federica ya no la ve como a una hija, sino como a un objeto defectuoso, un estorbo que rompe la comodidad que habían construido. Con su segundo hijo, Ludoviquito, las cosas fueron muy diferentes. Para el momento de su nacimiento, la familia gozaba de una buena estabilidad económica gracias a que Vivi seguía encerrada. Además, Federica ya se había asentado en su rutina de infidelidades, manteniendo una relación activa con el lechero. En este escenario, Ludoviquito no representaba la misma carga que su hermana mayor. Sin embargo, esto no lo salvó de la disfuncionalidad de su madre, moldeando a un niño hiperactivo y rebelde que creció viendo los constantes pleitos de sus padres. Y a diferencia de Vivi y Ludoviquito, Junior es, en estricto sentido, el único hijo que Federica eligió tener. Y lo más curioso es que cuando Federica creyó que volvía a estar embarazada por tercera vez, y no era así, estaba emocionadísima por tener a ese bebé, quizá el único hijo que compartiría con Ludovico. Para Federica Dávalos, la verdad no existe. Es una herramienta maleable que deforma a su antojo. Si bien todos sabemos que es una manipuladora experta, su mitomanía escala a niveles patológicos que desafían cualquier lógica humana. Federica no miente para salvarse de un peligro. Miente como un mecanismo de control diario y absoluto sobre su entorno. Un ejemplo perfecto de este comportamiento absurdo ocurre cuando, sin necesidad alguna, le inventa una historia completamente bizarra a Flavio solo para evitar que Ludovico salga con él esa noche. No había una razón real para hacerlo, pero su mente necesita torcer la realidad para mantener los hilos de su esposo bajo su control. Federica exagera, distorsiona y crea escenarios ficticios con una elocuencia pasmosa, logrando que los demás cedan ante sus caprichos por puro cansancio o manipulación emocional. Pero toda esta cadena de conductas promiscuas y desordenadas escala al nivel más oscuro y prohibido: la zoofilia. Y una vez más, no es una teoría. Quedó registrado en el episodio La nueva mascota. Los vecinos, Flavio y Martina, le regalan a los niños un hurón llamado Cachito. Esto coincide con un momento en que Federica y Ludovico, por recomendación terapéutica, intentaban recuperar la pasión usando vendas en los ojos. Sin saber que el animal estaba suelto, el hurón se mete bajo las sábanas de Federica.
Lo perturbador no es la confusión inicial que ocurre más de una vez en el episodio. El verdadero horror psicológico llega al final, cuando Federica y Ludovico finalmente descubren la verdad, en lugar de horrorizarse, detenerse o regresar a terapia para tratar este colapso mental, deciden aceptar la desviación. El capítulo cierra con la pareja buscando conscientemente a otro animal para repetir el acto. Federica cruza la última línea de la moralidad, utilizando a seres inocentes para saciar una mente hipersexualizada que, tras años de traumas no tratados, terminó completamente corrompida. Antes de llegar al escalón más alto y definitivo de sus crímenes, debemos analizar el impacto que la mente de Federica tuvo en el desarrollo de sus hijos. Federica no solo es una mala madre por negligencia, es una fuerza corruptora que destruye activamente la moral y la seguridad de los menores a su cargo, utilizándolos como escudos o cómplices según su conveniencia. Cuando Bibi temporalmente se vuelve una chica normal, bajo los retorcidos estándares de Ciudad Peluche, Federica no busca guiarla. Al contrario, acepta y celebra que se vuelva rebelde y grosera. Pero el límite se cruza cuando, siendo Bibi aún una niña, Federica le permite fumar tabaco y quién sabe qué sustancias más, llegando al extremo de regañar y callar a Ludovico cuando éste intenta ejercer su rol de padre y reprender a su hija por el vicio. Con Ludoviquito la historia es aún más cínica. Cuando el niño se convierte en un delincuente, ladrón y pandillero, a Federica no le importa en absoluto la pérdida de valores o la peligrosidad en la que vive su hijo. Lo único que le interesa es recibir su parte del botín, exigiéndole que le dé dinero y le compre regalos caros con lo que ha robado. La crueldad física se desata por completo con Junior. Cada vez que el comandante Aleri está a punto de recuperar la memoria y descubrir la verdad, Federica no duda en tomar una sartén de metal y golpearlo brutalmente en la cabeza una y otra vez. No le importa provocarle un daño cerebral permanente o matarlo. Lo único que le importa es que el oficial no recuerde nada para evitar que ella vaya a prisión por haberlo atropellado y secuestrado. Y finalmente tenemos a Maradonio, el más pequeño. A pesar de ser el único hijo legítimo de Ludovico, Federica lo trata con desprecio absoluto por ser fruto de una inseminación artificial. El descuido es criminal. La propia sirvienta, Excelsa, confiesa que Federica es capaz de mandar a Maradonio a las 3 de la madrugada a la tienda a comprarle cervezas, exponiendo a un niño de apenas 4 años a los peligros de la noche, el frío y la delincuencia de la calle, demostrando que para ella, la vida de sus hijos vale menos que sus propios caprichos y adicciones. Federica no roba por necesidad económica, roba debido a una patología que parece incontrolable. Vaya donde vaya, siente la necesidad de llevarse algo, desde unos simples sobrecitos de azúcar de una biblioteca hasta una cafetera completa. No le importan las consecuencias. Durante un episodio ocurrido en Navidad, después de comprar regalos con cheques sin fondos, por culpa de Ludovico, Federica llegó a preferir la posibilidad de ir a prisión antes que devolver los objetos que prácticamente había robado. En otra ocasión, se llevó una licuadora y, al ser arrestada, negó todo con un descaro absoluto frente a los oficiales de policía. Su cinismo llega al punto de utilizar incluso a sus propios hijos como cómplices, obligándolos a robar casetes de películas durante su viaje a Valle del Nabo. Pero ¿cuál es la verdadera razón detrás de la cleptomanía de Federica? La psicología clínica señala que este trastorno puede estar relacionado con la ansiedad. Pero, siendo sinceros, yo creo que Federica simplemente lo hace porque quiere tener mejores cosas, y con el sueldo de Ludovico, simplemente no le alcanza. Aunque claro, de poder puede, como aquella vez en la que trabajó haciendo llamadas eróticas, únicamente para poder comprarse una joya costosa. Así que quizás el problema no sea solamente que Federica no tenga dinero, sino que tiene gustos que definitivamente no van de acuerdo con el dinero que tiene. En el episodio del supuesto padre de Ludovico,
un hombre ciego que odiaba a Federica y la trataba bastante mal, ella no lo mató como tal. Su muerte fue realmente una coincidencia. Eso sí, la alegría de Federica al enterarse de que el viejo había muerto era bastante evidente. En otros episodios, por accidente o de manera completamente involuntaria, casi mata a personas alérgicas a las fresas o a las nueces. Y cuando finalmente se dan cuenta de lo que está pasando, ya es casi demasiado tarde y tienen que llevarlas de urgencia al hospital. Pero hay una diferencia importante. No todo lo que hace Federica puede considerarse un accidente. Hay situaciones en las que actúa completamente consciente de lo que está haciendo. Y probablemente el mejor ejemplo sea el secuestro de Junior. Y este tampoco es un hecho aislado. Como vimos anteriormente, el atropello de Junior pudo haber sido su primer homicidio culposo. Federica lo atropelló, creyó que lo había matado y, en lugar de pedir ayuda, subió el cuerpo a su automóvil mientras buscaba la manera de ocultarlo. Pero la serie posteriormente nos revela algo todavía más preocupante. Aquella no fue la única vez que Federica arrolló a alguien con su auto. Y aquí llegamos a una pregunta que, hasta el día de hoy, sigue sin respuesta. ¿Cuántas personas ha atropellado realmente Federica a lo largo de su vida? Porque considerando todos los accidentes, intentos de ocultamiento y situaciones peligrosas en las que se ha visto involucrada, es imposible saber con exactitud cuántas víctimas indirectas podría haber dejado esta mujer a lo largo de los años en Ciudad Peluche. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre Federica Dávalos de Peluche. Espero que les haya gustado. Agradecería bastante que me regalen un like y se suscriban para no perderse ningún nuevo video. Y, si no es así, espero que se consigan una Federica. Nos veremos en un próximo análisis, resumen, iceberg o cualquier otra cosa que ustedes quieran que prepare. ¡Hasta luego!